Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia, doctor Carlos Aguinaga. Lo invitamos a propósito de lo que en los últimos días y semanas, luego de la primera vuelta presidencial del 9 de febrero, se denunció presuntas irregularidades en ciertas actas en algunas provincias del país. Sin embargo, más allá de ello, queda un gran desafío: ¿cómo respetar el pronunciamiento libre de los ecuatorianos en las urnas sin suspicacias, más aún cuando en el país se vive este ambiente? ¿Cómo cuidar el voto ciudadano y respetar el pronunciamiento popular en las urnas? Doctor Carlos Aguinaga, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a todos quienes siguen a Radio Democracia y tu programa. Bueno, realmente para cuidar el voto, para defender, para hilar, para proteger, hay que adoptar una serie de medidas, no, tanto por el lado de la autoridad electoral y por el lado de los actores políticos. Por el lado de los actores políticos deben tener un sistema robusto que les permita controlar todo el proceso electoral, especialmente ya este último mes de campaña electoral, el día de las votaciones, en la fase del escrutinio. Es esencial que las organizaciones políticas tengan un delegado en cada mesa, que tengan veedores ciudadanos para ver todas estas actividades que se producen en un acto electoral. Y por otro lado, la autoridad electoral, que debe adoptar medidas que tiendan a proteger las garantías del sufragio. Hay que recordar que el voto es directo, el voto es personal, el voto es secreto y el voto es escrutado públicamente, de tal suerte que es obligación del Consejo Nacional Electoral dictar instrucciones, directrices, reglamentos instructivos de carácter técnico que garanticen esta situación, que garanticen que el voto no sea vulnerado en lo que es su secreto, terminada la votación, que existe un escrutinio público, de tal suerte que pueda vigilarse que no exista ninguna irregularidad, especialmente de los miembros de mesa. También debe los delegados de los partidos políticos que están inscritos no sean miembros de juntas receptoras del voto, y proteger las serie de modalidades que se pueden producir para alterar la voluntad popular, porque es muy común el que los ciudadanos y los actores políticos traten de torcer la voluntad del ciudadano de diversas maneras, es decir, afectar el consentimiento del elector, de tal suerte que es obligación del Consejo Nacional Electoral qué tipo de medidas va a dictar frente a lo que hoy se ha presentado, ¿no es cierto? El voto violencia, por ejemplo, la compra-venta de votos a través del uso del celular, el proselitismo que se realiza el mismo día de las elecciones, la foto del celular y el uso de redes sociales. Es decir, hay una serie de actividades que no están siendo controladas ni reguladas y que debe la ciudadanía, la opinión pública y especialmente quienes intervienen en la contienda exigir al Consejo Electoral que ponga estas instrucciones de forma clara. El control electoral, doctor Aguinaga, pasa también por la corresponsabilidad, en este caso de los finalistas, en el caso del propio presidente candidato que denunció presuntas irregularidades. Pasa por un control férreo de los delegados que van a 31,000 juntas receptoras del voto. Bueno, efectivamente, el control electoral es una tarea compleja. No se trata solo de designar un ciudadano
para que esté vigilando las votaciones, vigilando el escrutinio. Se trata también de que tengan un sistema informático que pueda, a través de diversos medios tecnológicos, reportar las irregularidades que se presentan en cada recinto, en cada mesa. Es fundamental que los delegados de los partidos políticos estén en cada una de las mesas. Aquí van a haber dos listas en la contienda final del 13 de abril, y ahí deben haber delegados del partido 5 y delegados del partido 7. Pero las organizaciones también deben tener unos sistemas tecnológicos robustos que les permitan procesar el dato que ingresa por voz, que ingresa por foto, que ingresa por escaneo, que ingresa por cualquier tipo de medio, para que ellos también puedan contabilizar. Realmente contabilizar 41,000 actas el día de las votaciones es fácil. ¿Por qué es fácil? Es fácil porque son 5 datos los que deben procesarse. Quienes están votando por las 5, quienes votaron por las 7, nulos, blancos y sufragantes. Es decir, esta es una elección en la cual a la hora y cuarto, máximo hora y media, ya debe estar más del 90% captada la información. En una elección tan cerrada como la que tenemos, tan polarizada, es esencial que las organizaciones políticas de una forma comparar electoral en su sistema que dicen tener de 1.600, que tiene 1.680 centros de digitalización, es decir, 1.680 escáneres, a unos 25 centros de procesamiento hacen una tabulación, una sumatoria, y mandan unos archivos, unos logs al centro de consolidación, a los servidores principales. Hay que tener seguridad en el viaje, en el transporte de la data, del resultado electoral, desde la Junta al centro de procesamiento electoral y al servidor de consolidación. Y cómo adicionalmente este resultado electoral es confrontado, es comparado por las organizaciones políticas. No se trata solo de tener un acceso al servidor de difusión o a la plataforma Shure, que es la que soporta la data en el procesamiento. Se trata también de establecer niveles comparativos y de comprobación del acta de mesa con el acta que está siendo escrutada. Para eso es fundamental que la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral, dé mayores facilidades que lo que fue en primera vuelta. Yo siempre he sugerido que una medida muy sana para evitar aquello es entregarle en el mismo recinto, por ejemplo, en el recinto, voy a poner en el Colegio Anexa Guayaquil, si tiene 15 juntas, entregarle las 15 actas originales a la lista 5 y las 15 actas originales a la lista 7, de tal suerte que desde origen tengan el documento base para poder comprobar, verificar, validar y procesar ese resultado electoral. Pero eso no es todo. Aquí se va a producir y se está produciendo ya en el Ecuador unas modalidades de vulneración de la voluntad popular. Está pasando que antes había el voto en cadenita, es decir, yo compraba la papeleta en blanco para que me ingresen una papeleta ya marcada. Esa labor se realizaba en los exteriores de los recintos. Hoy, con el uso tecnológico, lo que está ocurriendo es que yo estoy comprando el voto y tienen que llevarme mi constancia a través del celular. Entonces, compro ya con anticipación el voto, de su voto. Esto es muy importante. El uso, no
No quiere decir que no lleve el ciudadano su celular, porque el celular es parte de la comunicación y de la actividad diaria de las personas. Pero el rato de votar tiene que dejar en una canastilla su celular, pasar al cubículo de votación, ejercer su voto secreto y no difundirlo. Porque hay normas expresas en el Código de la Democracia que no se puede hacer proselitismo dentro del recinto, no se puede hacer propaganda, no se puede difundir, porque esa es la garantía del secreto. Pero además tenemos la incidencia hoy del voto violencia. El voto violencia que ya se ha implementado en Brasil, ya se está corrigiendo en el sentido de que grupos de delincuencia organizada que controlan ciertos territorios amenazan a la población para con el que deben votar por determinado candidato, que deben llevar a través del uso del celular y tienen intimidado a la ciudadanía, de tal suerte que ahí se está vulnerando el consentimiento, la voluntad del elector. Hay que recordarle al Ecuador que los vicios del consentimiento son error, fuerza y dolo. Y en el acto de votación, lamentablemente se están utilizando estos mecanismos que vician los vicios, que vulneran o que afectan al consentimiento del elector. Y la otra modalidad que existe y que han estado implementando es que los propios políticos, las propias organizaciones políticas, el día de las elecciones, vulnerando el silencio electoral y la prohibición de hacer proselitismo, llegan con celulares, toman fotos, difunden todo el día, hacen promoción electoral, ponen el botito con la foto del voto con una gorrita policial, la foto del voto con una gorrita militar, con una gorra de un marino, y comienzan todo el día a difundir, a promocionar ese voto. Eso es prohibido. Está prohibido por la propia Código de la Democracia y las autoridades no han hecho nada, es decir, deben dictar instrucciones técnicas claras. Yo he visto en redes un montón de criterios de profesionales, constitucionalistas, opinólogos de todo tipo, ¿no? Que no entienden que debe tener el momento de votación, que creen que es un atentado a la libertad de expresión. No es así, señores. Aquí hay unas reglas. Las reglas deben respetarse en el acto de votación. Y el secreto del voto es eso. ¿Cuál fue el origen del secreto del voto en las democracias? El origen del voto fue que los sindicatos, las corporaciones en la antigüedad, exigían a sus afiliados, a sus adherentes, que voten. Entonces, y por eso es que para evitar esa influencia externa se puso el voto secreto. Igual aquí hay influencia de políticos, hay influencia de grupos de delincuencia organizada, hay compra y venta de votos hoy a través justamente de este mecanismo, que es el que comprueba y facilita el pago del voto. Y hoy en esta segunda vuelta, si en la primera vuelta hubieron hechos de pago y compra de voto, es decir, valía $20, para la segunda vuelta esto va a aumentar esta oferta a los ciudadanos. Entonces, cuando uno adquiere un voto, lo que está haciendo es afectando la esencia misma de la democracia. Son ciudadanos que por necesidad o por presión están vendiendo su voluntad popular o les están intimidando para que vendan su voluntad popular. Entonces después vienen las insatisfacciones en el momento de la gobernabilidad. Es por ello que a mí me parece que técnicamente es admisible y sano que exista una instrucción técnica a los miembros de las juntas receptoras del voto en el sentido de que no se permita el uso
de celulares en el momento de la votación. Quien lo usa está transgrediendo, está cometiendo una falta. A propósito de eso, doctor Carlos Aguinaga, ¿cuán viable es esto que se ha planteado, que no se use el celular? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué espera el CNE para hacer un pronunciamiento que permita no usar en medio de las presiones, la compra de votos, incluso las presiones por la fuerza a punta de pistola? Bueno, hace rato ya debió haber dictado una resolución el Consejo Nacional. Debió además de esperar que nadie le solicite, sino tomar medidas que ellos ya conocen, saben qué es lo que pasa con el ejercicio del sufragio, y tenía que haber dictado una instrucción muy sencilla en este sentido, incluirla en el instructivo, o hacer una instrucción específica e plantar dentro del material del kit electoral, incluir, es decir, debe haber hecho una serie de actividades, pero adicionalmente tenía que también hacer una campaña de educación cívica a través de los medios de comunicación masivos y de las redes, indicando que los ciudadanos no se dejen comprar, no se dejen manipular con este tipo de acciones, de tal suerte que das instrucciones también a sus organismos electorales desconcentrados para que vigilen en dónde se está produciendo la compra y venta de votos, porque no solo es el día de la elección, también es en este momento. En este momento están actores, operadores políticos recorriendo territorio en sectores marginales, en sectores rurales, y están pactando con líderes la compra y venta de la voluntad popular, de tal suerte que, ¿cómo combatimos ahora, por ejemplo, el financiamiento oscuro, en efectivo, de la compra y venta de la voluntad popular o del voto, con dinero incluso sucio, proveniente del narcotráfico o de grupos que están en actividades ilícitas? Deben ser frenadas, deben ser prevenidas por la autoridad electoral en base a instrucciones absolutamente claras. ¿Hay algún impedimento para que se resuelva esto? ¿A algún argumento legal que diga que no se puede prohibir el uso de celulares? Ninguno. Ese es, si es que haya inventarse, digamos, algún argumento, pero no hay ninguno. O sea, la protección debe ser una protección absoluta del secreto del voto. Aquí no es una protección a medias tintas, ¿no? Voto en secreto, ¿sí? Y no lo puede difundir. ¿Por qué razón? No lo puede difundir por la garantía de que no se haga proselitismo ese día, de que no se haga ningún tipo de actividad. Hay que permitir que todos los ciudadanos, ¿acaso los 13 millones de ciudadanos están difundiendo su voto? Los que difunden es una minoría. Y las maquinarias de comunicación política, el día de las elecciones, están difundiendo, activando las redes, una barbaridad, haciendo proselitismo y promoción política a través de las fotos y del ejercicio del voto. Eso es clarísimo, no hay por dónde perderse. Entonces, no hay ninguna limitación de ningún tipo. Yo he visto ahí constitucionalistas que sacan unas sentencias y unas interpretaciones, pero es porque ellos están a favor de una o determinada u otra candidatura. Entonces, quieren poner estos elementos en la discusión cuando el tema es absolutamente claro. La máxima autoridad en administrar, vigilar, supervisar y garantizar las elecciones, y garantizar que el voto secreto es el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién debe dictar esas medidas? Es el Consejo Nacional Electoral. Punto. Eso es todo.
Entonces, además, está obligado y tiene facultades de suspender cualquier actividad que constituya infracción electoral para que después sea juzgado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y deberían aquellos ciudadanos que le están retando ser juzgados, ser anotados, reportados por los miembros de mesa para que aquello no ocurra. Esto es una cuestión de fortaleza y de respeto a la institucionalidad democrática. Doctor Carlos Aguinaga, interno, violencia, inseguridad. El presidente este lunes hizo un pedido obligatorio por la de Ríos. Va a ser difícil el 13 de abril que esté 100% apto la votación para la segunda vuelta. ¿Cuán viable es el pedido de que no sea obligatorio en esas zonas el voto que es obligatorio por mandato legal en el país? Bueno, de lo que entiendo, y creo que ahí tal vez hay algún error de interpretación, mi querido Miguel, lo que el presidente de la República ha propuesto es que no se cobre la multa. Sí, más que no podemos cambiar que el voto que es obligatorio se convierta en facultativo, es decir, que no se cobre la sanción. Sí, las 10% de una remuneración mensual unificada. A ver, $47. Hay que, sí, $47, ya. Aquí, ¿qué es lo que debe prevalecer? Hay norma expresa en el Código de la Democracia. Y, obviamente, están en justificación quienes hayan sufrido una calamidad doméstica grave, ocurría el día el día de las votaciones, ¿no es cierto? O el día de las votaciones, o incluso hasta 8 días antes, ¿cierto? Obviamente hay situaciones de fuerza mayor que también pueden ser causal de justificación. Por ejemplo, si hay una inundación, hay inundaciones en sectores especialmente donde están siendo afectadas fuerte invierno y no pueden acudir a votar. Bueno, ahí justamente está la equidad de la autoridad electoral, indicar muy bien en estos recintos donde hubieron estas votaciones, estas afectaciones, hay una justificación para no cobrarles la multa. O sea, no podemos cambiar, no creo que no he leído que esa fue la propuesta del presidente, sino que no se cobre, me parece. Claro, en la práctica, doctor Aguinaga, el que no se cobre le vuelve, por las condiciones de la naturaleza, inundaciones, le vuelve un voto no obligatorio, que es obligatorio, pero no sería obligatorio porque no puede llegar a los recintos electorales. Entonces, de hecho, no se cobraría la multa, que es el planteamiento, pero en una resolución, o simplemente el problema va a ser que hay que hacer una carta, decir tuve una calamidad doméstica, estuve en el hospital, presento el certificado y por eso no fui a votar. En este caso, automáticamente, si en el recinto X hubo serios problemas de llegar, no puede haber una resolución que diga, en este caso, no se exime del pago de la multa. A ver, yo lo que creo es que eso no puede hacerse en forma previa. Es decir, porque no sabemos hasta desde 8 días antes del 13 de abril hasta el día de las votaciones. Lo que tiene que haber son resoluciones posteriores. Es decir, que hubo una afectación, fue inundado, se desbordó el río, no hubo transporte, se cayó el puente, hubo la luma, no pudieron los electores que viven en tales sectores ejercer su derecho al voto, entonces hay un justificativo para no pagar la multa. Es distinto. O sea, yo no creo que el Consejo Nacional Electoral pueda decir, a ver,
saben que aquellos que están afectados por el invierno serán justificados y no se cobrará la multa, porque no sabemos. Entonces, por el contrario, ya conociendo cuáles son esas jurisdicciones afectadas, puede adoptar resoluciones en el sentido de que se justifica que en determinada localidad no se pudo ejercer el no cobrarle la multa, pero eso después del hecho, después de las votaciones, sabiendo qué es lo que va a ocurrir. Entonces, a mí me parece que no puede haber una resolución antes del día de las elecciones. Claro, el planteamiento concreto, como hoy recoge Diario El Universo, página 4, doctor Carlos Aguinaga, el presidente candidato Daniel Noboa dijo que los electores afectados por las inundaciones no deberían ser multados por no votar. Suma a lo que ya se solicitó de restringir el uso de celulares. Sin embargo, se argumenta que el CNE no cuenta con una normativa específica para justificar la inasistencia a sufragar en los comicios. A ver, yo creo que normativas sí hay. Si se produce un tema de fuerza mayor, por eso digo, todo dependerá qué pasa el 13 de abril. Sí se puede justificar el hecho de que no se les imponga una multa a los electores cuando hay un desastre natural. Sí hay cómo. Sí hay cómo, pero es un acto posterior, no es un acto anterior. O sea, el presidente de la República hace un planteamiento y esto debe ser tomado en cuenta, sí o no, por el Consejo Nacional Electoral. En mi criterio, sí podrían, conociendo ya las circunstancias del hecho de cada jurisdicción, sí podrían multar en ciertos casos, ¿no es cierto? En casos que realmente hay una afectación grave a la movilidad, a las circunstancias mismas de los desastres, porque hoy ayer hemos visto penosamente estas fuertes lluvias producidas en Loja, en el sector de Ayuriquín, también unos desbordamientos del río con afectaciones a daños personales, y esperemos las personas, si no han existido daños a bienes. Si se produce este tipo de hechos, es obvio que existe una causal de justificación, pero eso por sentido común. Y la autoridad sensible a estos desastres naturales, al embate de la naturaleza, ¿no es cierto?, no le puede exigir al ciudadano que vaya a votar, tiene que justificarlo. Pero esa justificación tiene que darse, obviamente, conociendo las circunstancias de este hecho ya de 8 días de las elecciones. Entonces, a no ser que exista, por ejemplo, una jurisdicción que se le fue el puente y no puede cruzar. Sí, entonces esos ciudadanos no pueden votar. El puente no se va a construir en 8 días, o sea, observar la montaña, hay que evidentemente prever cada caso en específico. Claro, pero esos ciudadanos que no pudieron, en ese ejemplo, cruzar el puente, tienen que hacer una carta, lo cual a veces resulta para esa gente del campo complicado hacer una carta y decir se cayó el puente y justifico mi inasistencia de ir a sufragar el 13 de abril. No, a ver, la autoridad electoral sabe en dónde están ubicados los electores, porque tiene un padrón, están los recintos, saben las vías de comunicación a ese recinto. Entonces, las personas afectadas por estas temporal, por la fuerza natural de la naturaleza, que están ubicadas en tales recintos, no serán aplicadas las multas. Sencillo. O sea, no necesita justificación, mandar la instrucción a sus órganos electorales desconcentrados y no aplicar multas en las
recintos electorales que hayan sido afectados. Yo pongo el ejemplo, y tú te acordarás, Miguel, que yo tuve 2 eventos. Un evento fue el volcán del Revés. Vuelta tuve el tema de la explosión de la bodega de armas en las Chimborazo. Malvinas. En la Balbina, en Chimborazo, y que me tocó suspender las elecciones, es decir, Galápagos. Entonces, ahí uno ese rato tomaba decisiones. Y yo tomé decisión que se suspende en Riobamba y el resto de cantones sí voten. La votación y el escrutinio no se hizo en Riobamba, se hizo en Ambato y se hizo en Cañar, ¿no es cierto? Hay cómo tomar medidas emergentes, digamos, porque debe haber un control, un centro de mando unificado, claro, donde yo controlo todo el proceso, ¿no es cierto? El tema es cuando no lo controlo. Ahí es el problema. Así es. Bien, como siempre, muy ilustrativo. Muchas gracias al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia. Carlos, muy amable. Gracias a ti, Miguel. Muy amable. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena y luego volvemos. Invitados, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y el doctor Daniel Curi, académico de la Universidad de Espíritu Santo, para hablar sobre las tareas que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y el desafío de la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad sigue los ecuatorianos. Más de 100 operativos.